Sí, que se compró su isla. Elvis Presley se construyó su Graceland. Casi las apuestas hubieran ido por el lado de ¿hasta cuándo hubiese durado Don Elvis a Aaron Presley? No hubiese sido descabellado pensar que el bueno de Elvis Presley todavía viviera. No en vano. Si hacemos caso a la leyenda urbana, Elvis vive. ¿Y qué hubiese sido de 3 premios Oscar, como fueron Heath Ledger, Philip Seymour Hoffman y Robin Williams? En el caso de Robin Williams, a servidor le entran las dudas. En el caso de Robin Williams, la cosa se estaba cayendo un poquito. Hoy en día lo veríamos en alguna que otra miniserie de televisión o en algún especial para la pequeña pantalla. Pero ojo, la caída estaba siendo en el cine. Si algo hizo Robin Williams a lo largo de su carrera fue reinventarse. De estar nominado al Oscar por Good Morning Vietnam o El Club de los Poetas Muertos, pasó a estarlo y a ganar un Oscar por películas como El indomable Will Hunting. Hasta era el malo malísimo de aquella película de Al Pacino, Insomnia, y dirigida por Christopher Nolan. No nos acordábamos de que Christopher Nolan era el director de esa película. Y Heath Ledger. ¿Qué hubiera sido de Heath Ledger? A este sí que le habían dado el pistoletazo de salida. Tras su Oscar y su Joker, estaba empezando a ser considerado como un actor de prestigio. Y ya empezaba a hacer ese tipo de papeles, como por ejemplo en lo que fue su última película, El imaginario del Dr. Parnassus, año 2009, y dirigida por Terry Gilliam. Que es que tampoco nos acordamos. Heath Ledger tan solo contaba con 28 años. Había estado en sus comienzos tanteando con Mel Gibson, con películas épicas de época, hasta que llegó Brokeback Mountain. No vamos a decir nada nosotros sobre esta película y sobre todo sobre la interpretación de Heath Ledger. Lo dirá la autora del relato en la cual se basa la película dirigida por Ang Lee, Annie Proulx. ¿Qué dijo la buena de Annie? Que la película estaba bien, Jake Gyllenhaal también, pero que quien le había empatado y cómo fue Heath Ledger. Que diga eso la autora del relato en la cual se basa la película y que es quien mejor entiende el espíritu de ese cuento, dice mucho a favor del señor Heath Ledger. Brokeback Mountain, película con la cual adquirió una prematura madurez, como si se supiera que aquello no iba a durar demasiado. Pues en este caso sí que podríamos decir, se truncó la carrera del señor Heath Ledger, que a buen seguro hubiese cambiado ese Oscar póstumo por el Joker, película dirigida El Caballero Oscuro, también por Christopher Nolan. Hubiera cambiado ese Oscar por haber podido ganar otros muchos más. ¿Y qué decir de Philip Seymour Hoffman? Bueno, pues que Christopher Nolan no le dirigió. Así nos quitamos el halo de gafe del señor Nolan. Pero ¿quién, aparte del señor Nolan, de los grandes directores de la era moderna del cine, no dirigió al señor Philip Seymour Hoffman? Juegos del Hambre. Aparte, Philip Seymour Hoffman también era de esos actores que podía elegir este sí, este no, los guiones en los cuales trabajar su interpretación. ¿Por qué no ganó el Oscar por The Master, año 2012, y dirigida por Paul Thomas Anderson? Ganó el Oscar cantado por Capote, pero no es esa la cuestión. Fue porque lo ganó Christoph Waltz por Django desencadenado. La cuestión es, ¿qué hubiera sido de Philip Seymour Hoffman? Pues una cosa tenemos clara desde Lloviendo Cine. No lo hubiéramos visto en demasiada miniserie de televisión. Ya no digo series de televisión. ¿Hubiese participado en alguna de las entregas de Fargo? ¿Podría haber hecho de hermano mayor de Jesse Plemons? ¿Hubiese dirigido su segunda película como realizador? ¿Hubiese aparcado la interpretación en favor de sentarse en la silla del director? ¿Hubiese actuado con su hijo Cooper en Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson? ¿Le hubiera dirigido a él?
hubiera dirigido a su hijo Cooper? Hay preguntas retóricas que no admiten ningún tipo de respuesta. Philip Seymour Hoffman, que estás en los cielos. Un saludo a los demás. Y estamos hablando de casos de actores o de actrices que se murieron prematuramente. Pero, ¿qué ocurrió con algunas actrices, sobre todo, que no se murieron? Que lo dejaron en la cúspide de sus carreras, que no actuaron más porque ellas dijeron que no. ¿Qué hubiera sido de estas actrices si no hubiesen dejado el cine? Porque anda que no echó en falta el cine, anda que no echó de menos el séptimo arte a Greta Garbo. Si séptimo arte llamamos a esto del cine, es por gente como ella, como Greta Garbo, que ya en el cine mudo empezó su estrellato y no lo dejó hasta que se retiró en el año 1941. ¿Y por qué lo dejó? Pues porque a la buena señora así le pareció bien. Poquísimos casos a lo largo de toda la historia del cine, del séptimo arte, no sobran dedos de una mano, pueden decir eso de lo dejo, pero lo dejo definitivamente y no va a haber ningún comeback, no va a haber ningún peligro de recaída. Me llamo Greta, mi apellido Gustafsson y aquí os dejo y aquí os doy mi carrera cinematográfica que ha llegado hasta este momento. No en vano, ¿cómo se titula la última película protagonizada por Greta Garbo? La mujer de las dos caras. Qué mejor final que te dirija a alguien como George Cukor, que decían antes de Pedro Almodóvar, era el director de Mujeres por antonomasia y dejar atrás una carrera repleta de grandísimas interpretaciones. Más que eso, la estela que dejó en todas esas películas. Tampoco fue la mejor actriz de todos los tiempos, pero tú oyes Mata Hari y te viene de inmediato su cara. Dices Ana Karenina, 3/4 de lo mismo. No digamos con Margarita Gautier, con la reina Cristina de Suecia o con Ninochka. Sí, la Garbo se ríe. ¿Qué hubiese ocurrido si Greta Garbo en este caso no lo hubiese dejado? Hubiese protagonizado más comedias. Había empezado con Ninochka. Hasta Ernest Lubitsch había echado mano de ella. George Cukor era su director de cabecera. Y esta vez sí. Estamos convencidos desde Lloviendo Cine que alguien como Alfred Hitchcock hubiese solicitado sus servicios. ¿No la podéis ver en Náufragos en el papel que hizo Tallulah Bankhead? Encadenados igual la pillaría un poquito mayor. ¿Pero no hizo acaso Marlene Dietrich Pánico en la escena? ¿No la podríamos ver perfectamente en Atormentada o en Recuerda? Quizá y como mucho el toque de retirada de Greta Garbo si hubiese aplazado alguna que otra década, porque daba la impresión de que Greta Garbo lo iba a dejar, si no, en el año 1941, en el momento menos pensado. Que si no lo hubiera hecho en los años 40, se hubiera retirado en los 50 o en los 60. Pero no más allá. No la vemos haciendo papeles a modo de cameo como lo hizo Lauren Bacall al final de su carrera, o como Maureen O'Hara. La hubiéramos visto como en una progresiva retirada en el tiempo. Lo dejó en el año 1941 y nada más se supo. Billy Wilder hubiera contado con ella para películas como las que hizo Marlene Dietrich, Testigo de cargo. ¿Cuántas películas en las que participó Marlene Dietrich en los años 50 y 60 estaban pensadas para que actuara en su lugar doña Greta Garbo? Porque da la impresión de que si no se hubiese retirado del cine, Greta Garbo hubiese actuado de ciento a viento.
porque da la impresión de que Greta Garbo hubiese sido quien hiciese el casting a los directores. Porque da la impresión de que Greta Gustafsson viajaba de incógnito todos los días de su vida en el metro de Nueva York. Porque da la impresión de que Greta Garbo arrancó el buzón de correos cansada de los guiones que le llegaban día sí y día también en busca de su rantre como actriz. Hasta que un día alguien por ahí arriba dijo: dejad que los mitos se acerquen a mí. Y el mito Greta Garbo, año 1990, acompañó a doña Greta Lovisa Gustafsson en su último fundido en negro. ¿Y qué hubiese ocurrido si Doris Day no hubiese decidido en el año 1968 hacer su última película? Que repetimos, lo hemos dicho en más de una ocasión en este programa de Lloviendo Cine. Doris Day no se murió nada más dejar el cine. No se murió en los años 70, no se murió en los años 80. Falleció en el año 2019. Los últimos 50 años de su vida se los dedicó a eso mismo, a vivirla bien vivida, a vivir, como también hemos dicho en alguna que otra ocasión, de la marca registrada en que se convirtió su nombre artístico. No entramos en consideraciones del tipo o del tono de películas que protagonizó. Trabajó con Alfred Hitchcock, no hay que olvidarlo, el hombre que sabía demasiado, junto a James Stewart, año 1956. Luego vino la época Rock Hudson, pero antes de ello era una actriz de películas típicas y tópicas de los años 40 y 50. Pero hubo un momento en que entre pijamas, margaritas y bisones, Doris Day dio el definitivo vuelco a su carrera. Y ahí es donde empezó el mito Doris Day. ¿Qué hubiese ocurrido si tras el año 1968 Doris Day no se hubiese retirado? Quizá hubiese emprendido una larga y fructífera carrera televisiva. Tuvo su propio show, el show de Doris Day. La hubiésemos visto, si hubiese querido, en Vacaciones en el Mar. Hubiese tenido una aparición especialísima al lado de Bruce Willis y Sybil Shepherd en algún capítulo de Luz de Luna. ¿Cuántos intentos realizaría el bueno de John Waters para que Doris Day participara en alguna de sus fechorías, en alguna de sus perpetraciones? Doris Day es nombrada en alguna película de John Waters. Si poquísimos vieron en los últimos años a doña Greta Garbo, alguien tendrá una imagen recientísima de la última Doris Day. Cuando se quiere, no se sale. Grabad estas palabras en letras de color rosa. Doña Doris Day dijo: hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora, no sé si me vais a perdonar, pero dejad que viva el día a día. Y esta ha sido la primera parte del juego de hoy, la parte seria del programa. Porque ahora viene la parte jocosa del juego. Y hemos dicho, se nos ha ocurrido elegir a un director de cine contemporáneo bastante sui generis, con una visión de las cosas y de su cine bastante peculiar. ¿Qué hubiese sucedido si ese director, de cuyo nombre se acuerdan hasta sus más acérrimos enemigos, hubiese sido el responsable de algunos de los más grandes clásicos de la historia? ¿Qué hubiese sido, en definitiva, si Lars von Trier hubiese dirigido todas las películas que vienen a continuación?